el capítulo 19. Vamos a leer desde los versículos 11 al 22. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y los enfermos y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, decía él: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Envió entonces a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, podemos ver cómo Dios hace milagros por medio de Pablo. Los 7 hijos del sacerdote le imitan, pero son avergonzados por el espíritu malo. Esto es notorio ante los ojos de todos los de Éfeso, y con temor magnifican el nombre de Jesús. Muchos confiesan sus hechos y los magos queman sus libros. Así crece y prevalece la palabra del Señor. Pablo dice que le será necesario ver a Roma como otro punto en misión. Podemos aprender aquí entonces el título de nuestro devocional en esta mañana. Dice sanidad y transformación integral. Sanidad y transformación integral. En el versículo 11 nos habla el Señor: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y podemos entender aquí que dice: cuando tenemos el corazón dispuesto a servir a Dios, Él respalda de maneras extraordinarias. Este pasaje es un paralelo también, ¿no? Junto con el versículo 20, que dice: de tal manera, hacía milagros tan extraordinarios que de tal manera los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, hablando de Pablo, eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces podemos ver cómo Dios hacía milagros extraordinarios. Pablo, sabemos que trabajaba para el Señor arduamente y tenía su corazón dispuesto para el servicio, para servir, para hacer las cosas. Recordemos todo el sufrimiento, todo lo que tuvo que vivir. Mas, sin embargo, siguió adelante y siguió haciendo la obra. Siguió obedeciendo a Cristo y siguió obedeciendo a Jesús. Y esa fue esa disposición
hizo también de que Dios lo respalde haciendo milagros de tal magnitud. Claro está que en el pueblo de Éfeso había mucho el, los, un sistema de agüeros, de hechicería, de brujería, parece ser, y eran muy supersticiosos, ¿no? Y por eso aquí también dice que de tal manera hasta llevaban los pañuelos y delantales para que los había tocado Pablo y eso hacía que hayan sanidades también. Entonces, en el versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, y miramos que habían unos 7 hijos de un jefe de los sacerdotes judíos que hacían eso, como que escucharon, miraron, tal vez hacer como hacía Pablo, que en el nombre de Jesús echaba fuera demonios, en el nombre de Jesús sanaba, y ellos quisieron imitar, ¿cierto? Pero un día fueron a sacar un espíritu malo y el espíritu malo les contestó y los avergonzó, y ya habíamos leído cómo, ¿no es cierto? A Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ustedes quiénes son. Entonces dice que el hombre quien estaba en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, o sea, totalmente avergonzados. Y todo el mundo se dio cuenta. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, la palabra de Dios dice que no se debe usar el nombre de Dios en vano. Eso dice en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? No debemos usar el nombre de Dios en vano. Y yo creo que aquí estos judíos exorcistas usaban el nombre de Jesús y era en vano. Y es el nombre de Dios también, ¿no es cierto? Em, Porque lo utilizaban para sanar, para liberar, para todas estas cosas, pero él no lo conocían. Entonces, creo que la palabra de Dios aquí nos está enseñando que si tú no conoces a Jesús, que si nosotros no conocemos a Dios simplemente de oídas, realmente no va a surgir efecto la oración, la petición, lo que, lo que hagamos en el nombre de Él, porque no lo conocemos realmente, no sabemos cuál es su carácter, ¿sí? Pero cuando ya lo conocemos, entonces Él mismo nos ha enseñado en su palabra de que todo lo que pidamos debe ser en el nombre de Cristo Jesús. En este caso ellos no lo conocían y lo tomaron de una manera como supersticiosa. Y entonces ya miramos que fueron avergonzados. El resultado de usar el nombre de Cristo, sin conocerlo de una manera a la ligera, realmente trae vergüenza. Vamos a ser avergonzados como estos 7 judíos, exorcistas. El nombre de Jesús no es una palabra mágica. Esto nos enseña que el poder de Dios no se puede pervertir cuando nosotros vamos a usar el nombre del Señor. Debe ser de una manera adecuada. Se me viene a la mente algunas personas, no sé si alguno de nosotros se identifique, pero he visto muchas veces por la calle el nombre de Dios mal utilizado. Por ejemplo, en algunos negocios colocan el nombre de Dios. Yo pienso que eso es utilizar el nombre de Dios en vano. En un lugar, en una ciudad, mirábamos, por ejemplo, a una carnicería con el nombre de Dios, Jehová Jireh. O sea, pienso que es utilizar el nombre de Dios en vano también ahí. Tal vez la intención o del corazón de las personas sea, no, qué chévere, yo quiero identificarme, pero a quien está identificando es el negocio y creo que es utilizar el nombre de Dios en vano. Así también en este caso, en esta oportunidad, pues, eh, estos hombres exorcistas de ambulantes
estaban utilizando el nombre de Dios, el nombre de Jesús para liberar, para sanar, pero ellos no lo conocían. Por eso ese espíritu malo les habla y les dice que no los conoce y se pone sobre ellos y los maltrata. Y salen de ese lugar desnudos y avergonzados. Esto fue notorio, dice en el versículo 17, a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Bueno, sabemos que la palabra de Dios toda es buena para instruir, para corregir, para exhortar, y también toda tiene un propósito, ¿no? Y podemos ver que todo lo que aquí está escrito, lo que se vio en ese tiempo también, pues sirvió para que todos los que habitaban, los que estuvieron ahí en Éfeso, así judíos como griegos, dice, tuvieron temor de ellos y era glorificado el nombre del Señor. O sea, se dieron cuenta porque fue notorio lo que sucedió y decidieron algunos entonces confesar lo que habían hecho y dar cuenta de todo lo que hicieron. Y otros dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Cómo sería el precio y la cantidad de esos libros que sumaban, dice, 50,000 piezas de plata? Eh, Toda la inversión de esta gente en esto de la magia, de lo oculto, es impresionante. Todo esto sirvió entonces de lo que había acontecido para que los que hacían tales cosas se arrepientan y renuncien a sus malas prácticas y también las inversiones altas que hacían por ello, para esas malas prácticas, como la brujería, la hechicería, la magia. Entonces, eso no les ayudaba nada. Esto nos ayuda a nosotros a entender también que en este mensaje nos invita a reflexionar en qué invertimos nuestros recursos, porque podemos ver que todas estas personas invertían en libros de magia, seguramente para buscar una comodidad mejor de su vida, un estilo de vida mejor, tal vez una oportunidad laboral, qué sé yo. Creo que hoy en día podemos ver algo similar, algo parecido en nuestra sociedad, en la cual por tener algo mejor, una condición de vida mejor o tener un estatus más elevado tal vez, eh, invertimos nuestros recursos, los recursos que vienen directamente del Señor en cosas que realmente no nos benefician. Hay cuántas cosas o cuántos gastos nosotros hacemos realmente innecesarios, que al fin de cuentas terminan en el cesto de la basura y son muy costosos. Miremos más bien y busquemos primeramente del reino de Dios y de su justicia y Él nos dirá y nos irá añadiendo qué es realmente en lo que podemos invertir. Como por ejemplo, invertir en el reino, ¿no? Ofrendando, diezmando y buscando respuesta de esa manera en el Señor. Ahora en los versículos 21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Decía él, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Entonces Pablo en su ánimo misionero siempre está pensando en ir más allá y cubrir más territorio. Entonces podemos ver aquí también la forma de inversión, ¿no? Para ir y abrir otro lugar. Entonces, qué mejor invertir en eso, ¿no? Qué mejor invertir en las misiones, qué mejor invertir en el crecimiento espiritual de las personas. Es algo buenísimo, extraordinario, diría yo también, y que sí trae beneficio espiritual, físico y mental, emocional. Entonces, podemos ver ese espíritu o ese ánimo de misionero de Pablo
Y mire que en el versículo 22 dice, envió entonces a Macedonia a dos de los que lo ayudaban. Pablo había tomado a Timoteo y algunos otros para que lo acompañaran y los fue discipulando, les fue enseñando, les fue mostrando. Pienso que una vez ganados, una vez escucharon el mensaje, fueron consolidados, los estaba edificando y en este momento entonces empieza los había capacitado y empieza el quinto propósito que nosotros tenemos, que es el enviar. Y aquí podemos ver cómo Pablo envía, ¿no es cierto? Y dice que los envía a Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Empieza a desarrollar. El ejemplo del líder al desarrollar a sus discípulos, podemos verlo aquí. Entonces, recapitulando brevemente y resumiendo todo esto, dice, un cristiano fiel no busca los milagros sobrenaturales sin seguir a Dios primero, haciendo referencia a estos judíos exorcistas que solamente oyeron al Señor, no lo conocieron, no lo buscaron, no lo siguieron, sino que simplemente vieron que Pablo hacía los milagros y ellos también quisieron hacerlo. La imitación de un acto religioso no es sinónimo de obediencia en la fe. Tal vez algunos porque repiten lo que otros que verdaderamente son creyentes cristianos creen que están siguiendo la fe y es algo que no funciona realmente. Ya nos dimos cuenta que estos señores fueron avergonzados. Entonces la imitación de un acto religioso no es sinónimo de obediencia en la fe. Es necesario nacer de nuevo, es necesario seguir a Jesús, es necesario tomar la cruz y seguirlo, tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Entonces podemos ver resultados. Las obras sobrenaturales de Dios traen avivamiento de la palabra. Podemos ver cómo Dios muestra su poder y entonces prevalece la obra de su palabra, la obra del evangelismo, la obra que el Señor nos ha enviado a hacer, la gran comisión. Entonces, las obras sobrenaturales de Dios traen avivamiento de la palabra. Y una obra sobrenatural de parte de Dios es revivir a los muertos, ¿no? Podemos ver cómo tú y yo muchas veces somos instrumentos de Dios para dar vida a otras personas y estamos siendo enviados. Los que albergan en su corazón las misiones no ponen sus ojos en las cosas de este mundo. Siempre estamos pensando en abrir otro lugar, en siempre mirar y extender el Evangelio. Y como les decía, no necesariamente para esto necesitamos ver hacia las naciones. Salga de su casa o abra la ventana de su casa y mire a su alrededor. Mire a la vecina de la esquina, mire al señor de la tienda de enfrente, qué sé yo, su familia, otro barrio, en su comunidad, ahí alrededor, el oikos, como dice en el griego, ¿cierto? Tú y tu familia serán salvos, leíamos en la semana pasada. Entonces, los que albergan en su corazón las misiones no ponen sus ojos en las cosas de este mundo, sino siempre en propagar el Evangelio. Siempre van a tener en cuenta un nuevo destino misionero. Aunque sea difícil, debemos seguir caminando hasta cumplir con el llamado. Siempre vamos a estar en misión. Aún más los que hemos decidido servirle al Señor de tiempo completo. Aunque sea difícil, debemos seguir caminando hasta cumplir con el llamado. Hasta cuando el Señor nos diga, bueno, hasta aquí te llamé y entonces hasta luego. Creo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Démosle gracias a Dios por su fidelidad, por su grandeza, por su palabra. Señor, antes que tus milagros, mi mayor anhelo eres tú. Digámoslo al Señor. Deseamos, Señor, responder a tu incondicional amor con obediencia y consagración. Anhelo que mi testimonio
sobre tu salvación transforme vidas. Dame la bendición de poder ver el avivamiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver ese avivamiento, Dios, a través de nuestro testimonio, a través del conocimiento de, eh, de tu palabra, de tu persona, Señor, y poder ver esa sanidad y esa transformación, así como aquellos en Éfeso, que mirando cómo estos judíos quedaron en vergüenza, tú hiciste la obra, Señor. Transfórmanos, muéstranos, Señor. Nos has mostrado en tu palabra, Señor, ahora ayúdanos a entender y hacer las cosas de una manera diferente. Que si queremos obrar, Señor, en tu nombre, primero tenemos que conocerte, Señor. Permítenos, Señor, conocerte aún más, bendito Dios. Adentrarnos más en tu presencia, buscar tu presencia más que tu favor, más que tu milagro, Señor. Debemos anhelar buscar tu presencia, tu gracia, tu gloria, Señor, para así poder ser testimonios y luz en nuestro alrededor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.